Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos profecías, misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. Es muy claro que estamos viviendo tiempos difíciles, peligrosos, como nos dice 2 de Timoteo 3, pero esto es lo que podemos observar aquí en la Tierra. Aparentemente en el universo, en el espacio, se está manifestando algo raro, como si fuera una grieta en el tejido del espacio. Para hablar de esto, hoy vuelve nuestro amigo Augusto Pérez del ministerio theappearance.com, o sea, laaparición.com. El link está en la descripción del programa, así que si están listos, vamos. Hola Augusto, bienvenido una vez más. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias y es un placer y un honor poder estar contigo otra vez. Gracias. ¿Cómo es esto de una grieta en el tejido del espacio? Bueno, el Señor comenzó a bregar conmigo sobre el espacio y lo que estaba sucediendo. Empezó a bregar conmigo en el año 2017 y cuando la elección, cierto que fue la elección del presidente Trump, que hubo un cambio en el espacio, en el tiempo, le pudiéramos decir en el timeline, ¿no? En la línea cronológica de los eventos, porque sabemos basado en la teoría de Einstein que existe tal cosa. Entonces sabemos que el científico Einstein fue el primero que salió con el asunto de la fábrica del espacio y el tiempo y cómo estaba todo relacionado, ¿verdad? Entonces, cuando esto sucede en el 2017, yo comencé a estudiar este asunto y escribí un artículo sobre esto que se llama un shift in time, o sea, un cambio en el espacio cronológico, el tiempo cronológico y en el espacio. Es un poco difícil traducir esa palabra, ¿verdad? De inglés al español, pero es algo más o menos así. El espacio se compone de un tejido, ¿verdad? Un tejido del espacio y sin embargo el tiempo es algo diferente. El tiempo, estamos aquí en la Tierra, el tiempo fue creado para nosotros. Cuando un ser humano sale de fuera del planeta Tierra, el tiempo deja de existir. ¿Cómo le pudiera explicar? El tiempo fue creado para esta Tierra, la Tierra gira. Un día está dividido en 24 horas, una hora en 60 minutos, en minutos en 60 segundos. Entonces, el tiempo está medido de esa forma para nosotros aquí en la Tierra. Sin embargo, en el espacio, digamos no en el espacio, pero digamos en el segundo y en el tercer cielo, ¿no? En el ámbito espiritual, no existe el tiempo. No hay tiempo. Entonces, por eso es que cuando estamos hablando de cosas espirituales y un profeta recibe algo de Dios, ve algo, es bien difícil prognosticar cuándo va a ocurrir ese asunto. Y eso es debido a lo que acabo de decir, de mencionar, que es que en el ámbito espiritual no hay tiempo. Por eso es que Jesús dijo, yo vengo pronto, y ya han pasado más de 2000 años. Y entonces pronto es o un día para el Señor son 1000 años y 1000 años son un día para Él. Para nosotros son 1000 años, para Él es un día. Entonces vemos que en el ámbito espiritual no existe el tiempo, ¿verdad? Es una eternidad. Personas que han estado por ejemplo, han visitado el cielo, han estado ahí un poco tiempo y han lucido como una eternidad. Y viceversa, porque no existe el tiempo. Entonces, para nosotros, el tiempo no es lo mismo que para Dios o en el ámbito espiritual. ¿Me entiendo? Sabemos que Einstein recibió revelación de esto. Cuando hay una intervención divina en el ámbito natural de aquí, de este planeta, ¿verdad? De la Tierra, eso se considera un milagro. Se considera una intervención divina. Pero lo único que ha ocurrido realmente, si lo vamos a ver de forma práctica, es que el ámbito espiritual ha invadido el ámbito natural, ¿verdad? Las cosas del ámbito espiritual son sobrenaturales, quiere decir que está sobre la naturaleza, no es de esta naturaleza. Entonces, cuando algo que no es de esta naturaleza, que no es del ámbito nuestro natural, invade a nuestro ámbito natural,
le llamamos un milagro, le llamamos una intervención divina, ¿verdad? Así es como lo ven la mayoría de las personas. Y yo también lo veo así, pero yo le aplico el punto de vista de que estamos bregando con un ámbito del espacio y del tiempo, y por eso es que el Señor es capaz, Él puede, tiene el poder, tiene la autoridad de bregar con el tiempo, bregar con el tiempo. Entonces, muchos científicos, por ejemplo, le llaman al espacio la fábrica de espacio y tiempo. O sea, cuando hablan del espacio, hablan de espacio y tiempo juntos en la misma frase. The fabric of space and time. Entonces le llaman a eso de fábrica, ¿cómo le pudiéramos decir? Cuando decís fábrica te referís no a una, not a factory, no una fábrica, pero sino una tela, ¿verdad? Una tela, el tejido, vamos a decir, no, un tejido, el tejido, ¿verdad? No una fábrica, el tejido del espacio y el tiempo están mezclados bien íntimamente. Los científicos le llaman a eso el continuo, el tejido del espacio y el tiempo, el continuum. O sea que esas son teorías científicas de física, astrofísica y que ni ellos mismos entienden. Porque ya cuando se empieza a meter el ser humano en esta área, está bregando con lo sobrenatural, Graciela, está bregando con el ámbito sobrenatural, el ámbito espiritual. Y por eso es que la mayoría de los científicos no han podido, con certeza, llegar a una conclusión de lo que realmente es la materia negra, la materia oscura. ¿Qué realmente es eso? No han podido llegar a la conclusión. ¿Qué cosa es eso? The dark matter. ¿Qué cosa es la materia oscura? Y entonces están haciendo experimentos con CERN, experimentos para aquí, experimentos para allá. Pero yo he visto varias entrevistas que le han hecho a los científicos que trabajan allí. Y realmente la conclusión, por lo menos hasta el presente, la conclusión es que ellos realmente no saben, no pueden definir lo que es la materia oscura, no lo han podido descifrar. Saben que existe, eso sí están seguros, saben que existe, pero no saben qué es, porque todo el universo está compuesto de la materia oscura. Esto es algo que es, como yo pudiera decir, están jugando el papel de Dios, estos científicos allá en CERN, porque se están metiendo en un área que yo, en mi opinión, están bregando en un área que ya toca lo espiritual, toca el ámbito sobrenatural, el ámbito espiritual. Por eso es que cuando algunos de ellos han hablado y han dicho, y han dado la alerta de que hay un gran peligro de que estos científicos en CERN, están localizados allá en Europa, en Belgium, que estos científicos sin darse cuenta abran puertas que ellos no saben qué hay detrás de esas puertas, ¿verdad? Cuando decimos puerta, podemos decir portales, ¿no? Podemos decir aperturas, ¿no? O puertas. Entonces, existe tal cosa como puertas, ¿verdad? Portales que pueden guiar a una persona o un ser humano en este ámbito natural a entrar en otro ámbito. ¿Me explico? Por eso es que en la palabra de Dios se ven estos portales, y podemos hablar de muchos casos en el cual vemos estos portales que se abrieron, por ejemplo, en el monte de transfiguración. Vemos cómo estaban Jesucristo y sus 3 discípulos. Subieron a un monte alto. Jesús subió con Pedro, con Santiago y Juan, que eran sus 3 apóstoles y discípulos más allegados, más cerca de él. Cuando estaban allá arriba, ellos de pronto las cosas comienzan a cambiar y empiezan a aparecer nubes, ¿verdad? Como neblina. Y entonces ellos se dan cuenta que aparecen Moisés y Elías. Se aparecen junto con Jesucristo y comienzan a hablar sobre la partida de Jesús, ¿verdad? Sobre su muerte, etc. Entonces, los discípulos, Pedro, Juan y Santiago, tuvieron temor cuando esto comienza a suceder. Cuando esto sucede, ellos le dicen a Jesús, pero se asustaron, pero realmente se sentían bien. O sea, a la vez se sentían bien y a la vez estaban asustados porque nunca habían visto algo semejante. Pero cuando esto ocurre, inclusive Pedro le dice al Señor Jesucristo, ¿por qué no se hacen ellos tres tiendecitas, ¿no? Allá arriba, para quedarse arriba con él todo el tiempo y no bajar. O sea, ellos querían quedarse arriba con Jesucristo, con Moisés y con Elías. Entonces, estaban asustados, pero a la vez se sentían bien.
porque estaba la presencia de Dios allí. Estaba la presencia de Dios allí. Esto lo podemos leer ahí en Mateos capítulo 17, verso 3. Y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él, con Jesús. Y dice, bueno, comencemos en el verso 1. Dice, y después de 6 días Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan, su hermano, y lo lleva aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y respondiendo Pedro le dijo a Jesús, Señor, bien es que nos quedemos aquí, si quieres, hagamos aquí 3 pabellones, para ti uno, y para Moisés otro, y otro para Elías. Y aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió. Y aquí una voz de la nube que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oíd. Vemos que básicamente lo que ocurrió ahí, se abrió un portal y de pronto en forma de nube, ¿verdad? Porque eso es lo que sucede. Cada vez, Graciela, que se abre un portal de este ámbito al ámbito espiritual, vamos a ver una cosa siempre se manifiesta. Hay algo que siempre se manifiesta. Número 1, hay como neblina o nubes. Siempre, siempre. Yo he estudiado esto, bien lo he escudriñado, y esto está por el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ahí está. ¿Y qué cosa es eso, Augusto? Eso es una puerta que se abre. Cuando se abre una puerta de este ámbito al otro, al ámbito natural, ¿ok? De nuestro sistema aquí en la Tierra, nuestra dimensión, podemos llamarlo, a otra dimensión, ¿verdad? Al sistema espiritual o el sistema sobrenatural, vamos a ver nubes. Eso lo podemos ver, por ejemplo, para darle un par de ejemplos, lo vemos con Moisés, cuando Moisés se reunía hablar con el Señor Todopoderoso, ¿verdad? Yahuwah Elohim, allí en Israel, en el tabernáculo, y venía una nube y se depositaba sobre el tabernáculo. Yo siempre decía, pero ¿por qué? ¿Por qué esa nube? ¿Por qué esa nube? ¿Verdad? ¿Por qué esa nube? ¿Por qué? Y entonces mientras más estudio y más oración y más meditación hice sobre el asunto, llegué a la conclusión, simple conclusión, porque ¿qué otra conclusión va a haber, verdad? Que cada vez que hay una manifestación sobrenatural aquí en la tierra, vamos a ver un sistema de nubes que sucede. Lo vemos en el tabernáculo y lo vemos cuando Jesús, por ejemplo, otro ejemplo, porque pudimos hablar de esto por mucho tiempo, pero otro ejemplo rapidito es cuando Jesús fue tomado de la tierra. En el libro de Hechos lo vemos ahí. En el libro de Hechos dice que cuando en el capítulo 1, vamos a leer, y dice, Jesús le estaba hablando a sus discípulos, ¿verdad? Que recibieran el Espíritu Santo en el verso 8. Recibir el Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube lo recibió y le quitó de sus ojos. ¿Okay? Podemos ver allí que una nube se manifestó. Otra vez una nube, pero ¿por qué? ¿Por qué una nube, Augusto? Bueno, porque cuando hay una puerta que se abre de un nivel alto, yo estuve hablando sobre esto con un amigo mío que es científico, él es astrofísico. Estuvimos hablando de esto y él me estaba tratando de explicar que cuando hay una apertura de esa índole, de un realmo, ¿no? De un realmo superior, ¿verdad? Digamos, del tercer cielo, a este ámbito, a nuestro realmo aquí en la Tierra, a nuestra atmósfera, hay una condensación porque hay un calor, ¿sabe? Viene de un ámbito que es bien alto, entonces cuando viene aquí a esta Tierra, hay una condensación y eso forma una nube. Las personas que nos están oyendo pueden creerlo o no creerlo, eso no importa. Eso es su explicación, eso no es algo que está en la Biblia, ni lo va a encontrar en la Biblia. Una explicación el por qué aparece una nube siempre cuando suceden estas cosas. No solo eso, Graciela, pero Jesús mismo, Jesucristo mismo, también le dijo a sus discípulos que cuando Él viniera de vuelta, iba a ser igual. Muchas personas dicen, bueno, pero ¿qué usted está hablando, Augusto? Que va a ser igual. Va a ser igual. En el libro, por ejemplo, de Mateo, otra vez,
Podemos leer en el capítulo 24, verso 30. Vamos a empezar en el 29. Y dice, y luego después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará las señales del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Bueno. Sí, es interesante, estaba viendo también Hechos 1:9. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos, y estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones, en vestiduras blancas, que le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera. Increíble, ¿eh? Exacto. Los creyentes siempre, ¿verdad?, han aceptado, bueno, la nube, viene con nube, la nube, los predicadores vienen en las nubes. Sí, pero el por qué vienen las nubes, eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Por qué el nube? ¿Por qué hay nubes? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre que hemos visto, por ejemplo, en dibujos, en pinturas, cuando Jesús aparece en el cielo, siempre está cubierto de nubes, como si el cielo se abre, ¿verdad? Pero eso es precisamente lo que estamos hablando aquí. Esto es algo que es bien interesante, el por qué, ¿verdad? Y cuando hablamos de la fábrica, ¿no?, del espacio. El tejido, ajá. Los tejidos, las fábricas del espacio, los tejidos. Eso es algo que nosotros realmente no entendemos. No lo entendemos. Y está ahí con un propósito y por una razón. Se han descubierto inclusive, ya ahora no estamos hablando bíblicamente, estamos hablando extra bíblicamente, artefactos que se han encontrado, por ejemplo, en lugares antiguos como Bolivia, cerca del lago Titicaca, allí en Bolivia y Perú, donde se han encontrado portales, ¿verdad?, antiguos. Salió una película hace varios años sobre este asunto de los portales y todas estas cosas, ¿verdad? O sea que Hollywood tomó esto y lo ha hecho películas también. ¿Te referís a Stargate? Stargate. Stargate, que básicamente es una puerta a las estrellas. Exacto. Básicamente lo que estas puertas o portales realmente que utilizaban estos astronautas antiguos, ¿verdad?, le facilitaba trasladarse de una parte de una galaxia a otra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo bien complejo y bien, o sea, que no se habla mucho, pero la Biblia no habla mucho de eso, pero sí da ciertos casos que vemos que existe, eso existe, la Biblia lo menciona. Yo empecé a estudiar este asunto porque me di cuenta que era algo real, era algo que está sucediendo en la Tierra. Y sabemos que ahora este CERN, allá en Europa, está tratando de implementar este concepto que lo desarrolló y lo creó Einstein, de E igual a mc square, ¿no? Ellos están tratando de implementar esto, ¿verdad? Entonces sabemos que la Biblia menciona 3 niveles del cielo, ¿verdad? El primer cielo, que es este, en el cual nosotros existimos. El segundo cielo, que son los astros del espacio, ¿verdad? La estrella, los planetas. Y el tercer cielo, y se han descubierto, los científicos han probado ya que hay muchas dimensiones, no solamente 3, hay 4, 5, 6, 7, 8, diferentes, múltiples niveles de dimensiones. Y el libro de Enoch también lo comprueba. Sí. Entonces, ahora, lo que estás diciendo entonces que estos portales son las grietas. Bueno, el problema es estas civilizaciones antiguas, ¿verdad? Lo que pudiéramos decir, los ángeles caídos, ellos lograron darle al ser humano tecnología para hacer tal cosa. La Biblia habla de la torre de Babel, de llegar al cielo. Ajá. Estaban creando una torre para llegar al cielo. Ahora, vamos a hablar claro, Graciela. No hay, ¿en qué mente humana cabe de que un ser humano estaba creando un edificio que llegara al cielo? ¿Ves? Eso es algo que no tiene sentido, es imposible, ¿verdad? ¿Qué es realmente lo que estaban construyendo esta gente?
Porque realmente no estaban construyendo una torre tan alta que iba a llegar al cielo. Ellos, vaya, es que eso hasta un niño lo sabe, que no, eso es imposible, ¿no? Imposible. ¿Qué es lo que estaban haciendo esta gente en la Torre de Babel? Y lo que han llegado a la conclusión, los científicos, los arqueólogos, etcétera, es que ellos estaban construyendo una torre astronómica. Estaban construyendo un portal astronómico allí, un portal donde ellos pudieran trasladarse al cielo. En fin, un sistema astrológico, astronómico, un portal interdimensional, y por eso Dios lo destruyó. Ellos lo estaban logrando con tecnología de ángeles caídos. Entonces, ahora están volviendo allá en Europa con CERN. Este es el problema, Graciela. El primer cielo es nuestra atmósfera, ¿verdad? Y en el libro de Enoch habla de otras múltiples dimensiones. Por mucho tiempo el ser humano ha sido fascinado por estas cosas. El elixir de la vida eterna, ¿no? Aquí en San Agustín, donde yo vivo en la Florida, hablan del pozo del agua de la vida eterna, el que tomaba, y todo ese tipo de mitos, ¿verdad? Que el hombre siempre ha estado buscando la forma de capturar la eternidad, ¿no? La vida eterna. Y eso es tratando de replicar lo que Adán y Eva tenían en el jardín del Edén. Claro, fuera de Dios, sin incluirlo a Dios. Fuera de Dios. Pero lo que la gente no entiende es que el jardín de Edén era un ámbito sobrenatural aquí en la tierra. No era natural. Claro. De todas formas, nosotros podemos mirar la palabra de Dios y podemos creerla, no así nomás, y así como la creo yo, que es lo que dice, es lo que es, pero también se puede investigar, a razonar, a ver por qué, cómo es posible que estas cosas puedan haber sucedido, porque sabemos que Dios todo lo hace según las leyes físicas y las leyes naturales que existen. Él funciona, Él las creó las leyes físicas, creó las leyes naturales de la Tierra, la ley de la gravedad, la ley de la aerodinámica, todo lo creó Dios. Exacto. ¿Verdad? ¿Por qué es que si Él lo creó todo así, cómo es posible que Adán y Eva no envejecían? Nada envejecía, a no ser que existían en otro ámbito, ¿verdad? Que no era el que tenemos ahora, en otro ámbito, un ámbito de la eternidad estaba allí, ellos existían en el ámbito de la eternidad. O sea, había como, digo yo, y ahora estoy hablando extrabíblicamente porque esto no se puede probar. Pero es posible que en el jardín de Edén Dios había permitido que el ámbito del cielo existiera allí, en ese área, en ese pedazo, ¿verdad? En ese lugar, para que Adán y Eva allí existieran y Él poder tener comunión con ellos diariamente, continuamente. Entonces, sabemos lo que ocurrió pecado, de pronto ellos fueron echados fuera del jardín del Edén, pero no se sabe, hoy en día están buscando el jardín de Edén a ver dónde estaba, pero realmente el jardín del Edén dejó de existir aquí en la tierra. Desde ese momento en adelante, el hombre sufre la decadencia de existir en un mundo caído, en un mundo donde no está la presencia de Dios, donde no estás rodeado, no está inundado por la presencia de Dios, Sí. que es donde existe la eternidad, donde existe la vida eterna. En fin, este tema de dimensión y de extradimensional y cosas así es bien interesante y tiene todo que ver con las cosas que están escritas en la palabra de Dios, que la gente lo cree o no. Por eso es que la oración es tan poderosa, Graciela, porque la oración es el ámbito, el arma, o podríamos decir, la gracia que Dios nos ha dado, el honor que Dios nos ha dado, de poder traspasar el velo y trasladarnos al ámbito sobrenatural, al ámbito del espíritu, al tercer cielo, de aquí de esta tierra al tercer cielo, a través de la oración. Por eso que la oración es tan poderosa. Cada vez que nosotros oramos, estamos invadiendo el tercer cielo, estamos básicamente trasladándonos de este lugar, a otra dimensión. Sí, la palabra dice que tenemos acceso libre al trono de gracia, o sea, estamos llegando directamente al trono, ¿no? Uh-huh. Y eso lo hacemos a través de la oración. No podemos hacer, es como se nos ha dado acceso en el espíritu. En el espíritu podemos hacerlo, en lo natural no, pero en el espíritu sí podemos hacerlo. Esto es algo que esta gente no han podido, ellos quieren saber cómo ellos pueden hacerlo, los científicos y la gente que está metida en el ocultismo y todo. Ellos saben, los satánicos, los brujos, ellos saben que esto existe, porque ellos se ponen en contacto con sus demonios. Entonces ellos quieren hacer lo mismo que estaba tratando de hacer en aquellos tiempos en la Torre de Babel, ¿verdad? La gente de aquel entonces. Pero Dios ha puesto un velo con ciertas leyes espirituales que no lo permiten, ¿verdad? Esto es
el asunto de lo que estamos hablando, que hay un tipo de velo en la fábrica del espacio, en la tela del espacio, en el tejido espacial, que no permite, o sea, que no deja Que separa, sí. separa el ámbito espiritual del ámbito natural de esta tierra. O sea, existe ese velo, existe, es real. Y el Señor lo puso allí con un propósito. Si no, imagínense, si no, la tierra sería invadida de todo este tipo de seres espirituales, demoníacos, de todo tipo de cosas. Sería algo bien terrible. Entonces, este tejido es real. Yo tuve una experiencia hace poco donde yo fui llevado allí y yo experimenté, yo creía que siempre ha existido ese tejido en el espacio, en el ámbito espiritual, siempre ha existido. Pero era solamente una creencia, no lo había visto, hasta que se me permitió verlo. Y en esa experiencia que tuve, yo estaba hablando, eran ángeles, tienen que haber sido ángeles porque me montaron en un vehículo que yo le llamo un vehículo espacial, un vehículo, las personas hoy en día le llaman UFO, ¿no? O le llaman vehículos espaciales, pero Augusto, ovnis. sí, los ovnis, ¿verdad? Pero Augusto, ¿por qué? ¿Y cómo es? ¿Por qué los ángeles tienen que usar eso? Los ángeles se pueden trasladar donde quiera. Bueno, eso es algo que yo nunca entendía y yo tampoco lo creía. ¿Por qué? Tienen que ser todos del maligno, ¿no? Tienen que ser todos ángeles caídos, pero no. Yo lo que yo creía antes era esto, Graciela, y esta era la teoría que yo tenía, ¿verdad? Que los ángeles caídos, como ya no podían trasladarse de un lugar a otro, que es totalmente absurdo, porque sí pueden hacerlo, evidentemente lo están haciendo hoy en día, que porque ellos no podían hacer eso, tenían que utilizar carrozas de fuego y todas esas cosas, ¿no? Es ovnis. Pero eso no es cierto, porque ellos sí se pueden trasladar de un lugar a otro. Los demonios pueden y los ángeles caídos pueden. Hoy en día lo están haciendo continuamente. Entonces, ¿qué cosas son eso, Augusto? ¿Qué son los ovnis? Los ovnis son basados en lo que yo he visto, en mi razonamiento limitado que tengo, porque no tenemos la capacidad, ¿verdad?, de entender todo este complejo movimiento, ¿verdad?, de vehículos espaciales y todo eso. Pero con el entendimiento limitado que se me ha dado, que Dios me ha concedido, he llegado a entender que sí existen y son vehículos que utilizan ángeles caídos y los ángeles de Dios, a los dos. Pero, ¿por qué, Augusto? Bueno, déjeme contarle esto y después le digo por qué yo creo. Hace muchos años atrás, mi esposa, mi hija pequeñita y yo, cuando aquello era una niñita de 6 a 7 añitos, ya hoy en día ella tiene 34 años, así que ya usted calcule cuánto tiempo hace de esto. Estábamos caminando aquí por las calles en la ciudad. Y de pronto estaba atardeciendo, eran como las 6 de la tarde, estaba cayendo el sol y de pronto mi hijita fue la primera que lo vio. Me dijo, Daddy, mira, papá, mira. Y cuando miro al cielo veo 3 luces que estaban allí flotando en el cielo, 3 luces. 2 de las luces eran un color blanco brillante. La tercera luz era un color amarillento. Era también brillante, pero un color más bien amarillento. Y estaban danzando en el cielo como de un lado para otro. Y mi hija me dice, mira. Y entonces yo lo miré. Cuando lo miro, yo dije, what is this? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Porque yo no creía en ovnis ni nada de eso. Wow. Yo era un predicador, ¿verdad? Simplemente un predicador. Y a mí me habían hablado de esto, pero tú sabes cómo es eso, Graciela. Uno oye y todo, pero uno dice, wow, no. Sí, no, es cierto, no sé. sí. No, esto está un poco fuerte. Y yo me habían hablado y dije, bueno, sí, a lo mejor no, pero cuando este evento tiene lugar, yo me quedo, asombrado. Y le digo a mi esposa, ¿tú estás viendo esto que yo estoy mirando? Y me dice, sí, yo lo estoy mirando. Y de pronto estos que eran luces, pero luces brillantísimas y pequeñas, no eran pequeñas, no eran muy grandes, empiezan a danzar. Las 2 luces blancas estaban, como le pudiéramos decir, persiguiendo a la luz amarilla. Y de pronto la luz amarilla es así, y sale y se desaparece en el horizonte y las 2 luces blancas van así y desaparecen atrás de la luz amarilla y desaparecen completamente. Wow, qué tremendo. Y cuando yo miro esto, me quedé con la boca abierta, ¿no? Bueno, ya de ese momento en adelante comencé a creer, sí, existen los ovnis y es real porque lo acabo de mirar con mis propios ojos. Después de esa ocurrencia he visto, decenas y decenas, pudiera decir hasta centenas de veces que he visto yo en el espacio ovnis, ¿ok? Los he visto. Pero Augusto, ¿has visto las aeronaves esas? No, la aeronave en sí no la he visto como bien de cerca. No la he visto. Lo que he visto es de lejos las luces moviéndose
desaparecen, aparecen, se mueven rápido y después aparecen. Eso lo he visto decenas y decenas y decenas de veces. A veces he visto hasta flotas de ovnis, muchos. Allí en Florida. Aquí, sí, en la Florida. Y otras veces en Georgia también. Y en otras partes, sí, la he visto. Cuando tengo esta experiencia recientemente, me toma un ángel, porque yo estaba con varios de ellos, y me toma uno y me lleva a un vehículo de estos, y me monto y vamos a nuestro destino. Y para aquellas personas que quizás dicen, no, yo no puedo creer eso, bueno, ¿y cómo usted me explicaría la carroza de fuego que vio Elías cuando estaba a punto de partir? O sea, Eliseo vio que una carroza de fuego vino y se llevó a Elías en una carroza de fuego. ¿Cómo usted explicaría eso? Porque era una carroza de fuego. ¿Verdad o mentira, Graciela? Sí, exacto, sí. Una carroza de fuego. A ver, ahora explíqueme usted por qué tiene que haber partido Elías en una carroza de fuego, ¿verdad? No se lo podía haber, si el Señor lo quería llevar, no se lo podía haber llevado sin necesidad de eso, ¿no? No sé por qué, escogió una carroza de fuego. Por alguna razón lo quiso hacer visible. Exacto. Y pudiéramos hablar de muchas cosas de esta, como por ejemplo en el libro de Ezequiel, habla acerca de la rueda dentro de la rueda que tenía muchos luces, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sabemos que existen, que en la Biblia tiene datos de que han sido vistos estos vehículos en la Tierra, ¿verdad? Mucha gente donde se confunde creen que estos vehículos simplemente son de seres extraterrestres y realmente son seres extraterrestres. No son de esta Tierra, son extraterrestres, pero no son marcianos ni enanitos verdes ni nada de eso. No es así. Estos seres extraterrestres son ángeles caídos o ángeles de Dios, uno de los dos. Y ellos visitan a la Tierra muchísimas veces. Siempre están entrando y saliendo de la Tierra. Sí, incluso dicen que con cámaras infrarrojas se ve un tráfico tremendo en los cielos. ¿Verdad? Entonces, cuando esto sucede, ¿verdad? Me monto en este vehículo, que era un vehículo que viajaba a una velocidad increíble, vertiginosa, una velocidad que no existe nada que viaja a esa velocidad conocida hoy en la Tierra. De pronto estábamos en un lugar diferente, yo no sé dónde estábamos, después, ¿para qué decirle? No sé dónde estábamos. No sé si estábamos yo creo que estábamos en este sistema solar. Pero estábamos en otro lugar, no estábamos aquí, estábamos en otro lugar, no sé dónde. Pero lo que sí me di cuenta fue que había como un tejido que me mostró el ángel, un tejido que estaba agrietado, tenía grietas, tenía huecos. ¿Me explico? Entonces, sí. Yo estuve mirando esto, lo estuve analizando, lo estuve estudiando, Graciela. Y una de las cosas que llegué a entender fue que en este sistema solar de nosotros, en el Milky Way, ¿verdad? Está rodeado por un tejido que lo separa de la materia negra que está afuera. Los científicos saben, los astrofísicos, los físicos, los astrónomos, ellos han reconocido que hay un tejido espacial, un tejido del espacio que existe, que ellos no han podido penetrar, no han podido descifrar, no saben cómo traspasarlo. Sí, cómo penetrarlo. Ajá. Sí, existe ese tejido, ¿verdad? Entonces, no sé cómo, pero sí sé, basado en este reporte que hice, expuse una foto, ¿no? del sistema del Milky Way y también donde existe the dark matter, o sea, la materia oscura. Entonces, el espacio está compuesto mayormente por materia oscura, que es algo bien interesante. Que eso ya es otro tema que es bien difícil, no voy a tocarlo. Pero en la palabra de Dios, cuando yo estudio, bueno, déjame volver ahí porque si no pierdo el hilo de lo que estaba diciendo. Cuando el ángel y yo llegamos allí, me empieza a mostrar, y había muchísimos otros ángeles allí, me empieza a mostrar el tejido estaba siendo agrietado, habían huecos en el tejido, huecos pequeños y huecos más grandes. Y por esos huecos, aparentemente, estaban tratando de venir al lado de nosotros estos seres horripilantes, ¿verdad? De estos demonios. Entonces, estaban tratando de venir a donde nosotros estábamos, y entonces los ángeles estaban peleando con ellos y lo estaban obligando a regresar de donde habían venido, usando armas, y ya estoy hablando un poco de cosas que la gente mejor no voy a hablar mucho porque no quiero que se me espanten, pero estaban usando armas angélicas. Era una guerra angelical lo que estaba sucediendo, ¿me explico? Entonces, cuando esto sucede, bueno, ellos lograban expulsar, ¿verdad?, al ser que había venido a nuestra área, del lado de acá, de donde estábamos nosotros. Y entonces después los ángeles comienzan a reparar el tejido.
Y la materia con la cual ellos estaban reparando este tejido era algo bien interesante, era algo que era blancuzo, era una materia como que parecía como, no sé cómo le podemos decir, no era cemento, pero era algo que ellos lo tomaban en las manos y lo aplicaban ahí. Cuando lo aplicaban ahí se convertía en el tejido y se cerraba el tejido. Y la cosa bien interesante de esto era que los ángeles dependían de las oraciones, de las alabanzas del pueblo de Dios aquí en la tierra para ellos poder hacer esto. Bien interesante. Wow. Dependían de las oraciones y la alabanza del pueblo, de los creyentes aquí en la tierra, para ellos poder llevar a cabo esta labor que estaban haciendo. Este fue el mensaje que el ángel me estaba tratando de hablar, me estaba tratando de dar a entender. Que esta guerra espiritual que está sucediendo, las fuerzas angélicas de Dios son energized, o sea que son fortalecidas, es a través de la oración y la alabanza del pueblo de Dios. Entonces ellos habían puesto inclusive, pudiera hablar de cosas, Graciela, pero mejor no, porque la gente ya la tengo un poco asustada, como aquel que dice, no quiero. Pero yo tampoco creía esto, yo tampoco creía nada de esto. Pero tiene sentido, porque lo que vemos es que lo que la palabra dice lo va confirmando la parte científica. O sea, científicamente hay grietas en el espacio, ¿verdad? Pero espiritualmente, Apocalipsis 6:14 habla de que el cielo va a desaparecer como un pergamino. Pero la versión en inglés dice que va a ser roto como quien rompe una tela. Y yo estaba viendo hace un tiempo atrás un artículo que hablaba de que el universo se está estirando al punto de que se va a desgarrar, como quien dice. O sea, tiene mucho sentido. Evidentemente, en lo espiritual, lo que está sucediendo se transmite en lo físico, ¿no? O sea, se traslada a lo físico o se interpreta en lo físico. Y es por eso que los científicos están viendo cosas en el ambiente físico que en realidad tienen una base espiritual, viene de lo espiritual. Claro. Y por eso es que ellos no lo pueden entender, porque lo están tratando los científicos. Claro. Lo están tratando de entender de la forma natural. Y la palabra de Dios misma nos dice que las cosas del espiritual no se pueden entender con la mente natural. Exacto, y es lo que CERN está haciendo, ¿no? Ellos decían, bueno, estamos mandando gravitones a otra dimensión y no sabemos qué es lo que va a venir de ahí. O sea, ellos están tratando de recrear lo que hizo Dios. La única diferencia es que Jeremías dice, ¿no? En Jeremías 10:12, Dios es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Esta gente carece de todo eso. Ellos tienen cierto poder, tienen sabiduría y tienen inteligencia, pero no es la de Dios. Y es por eso que van a hacer más daño que bien. Claro. Pero está en la Biblia, como acabas de decir, Graciela, está en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Job, que es uno de los libros más antiguos que existe, o pudiera decir el libro más antiguo que existe. En el libro de Job, capítulo 38, vamos a leer allí algo que es bien interesante lo que dice en el capítulo 38, en el versículo 19 y 20. El Señor le habla, porque esto es cuando ya el Todopoderoso le está hablando a Job, ¿verdad? Todo el capítulo está increíble, es fascinante. Por ejemplo, en el verso 16, capítulo 38 de Job, has entrado tú hasta lo profundo del mar y has andado escudriñando el abismo. El abismo lo menciona en el mar, ¿ok? Ajá. Verso 17, ¿han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de la muerte? Verso 18, ¿has tú considerado hasta las anchuras de la tierra? ¿Declaras si sabes todo esto? ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? O sea, le está preguntando, ¿dónde está el lugar de las tinieblas? Ese es el lugar que me llevaron. El tejido del espacio separa las tinieblas de nosotros. ¿Tú recuerdas, Graciela, en el libro de Génesis, donde la creación, Dios separa las tinieblas de la luz? Sí, exacto. Pero nosotros simplemente lo aceptamos y no lo indagamos, no lo escudriñamos. ¿Pero qué quiere decir eso? Bueno, yo no tengo todas las respuestas, pero solamente le estoy dando algunos vistacillos, ¿no? Aquí en el capítulo 38 de Job, en el verso 19, donde el Todopoderoso le pregunta a Job, ¿dónde está el lugar de las tinieblas? Porque él las separó, las tinieblas, la luz, pero las puso en un lugar que de ahí no se podían mover. Ahí tenían que permanecer, las tinieblas.
Sí, es interesante eso porque si bien sabemos que el príncipe, o sea, el que gobierna la tierra, sabemos que Dios está en control, pero en realidad el príncipe es Satanás, ¿verdad? Por eso vemos tanta destrucción. Pero ni quiero imaginarme qué hay del otro lado de ese velo. Yo estaba buscando, hace como 3 años salió un artículo donde decía que las brujas habían abierto un portal y no lo podían cerrar. Y lo que estaba pasando, esto habrá sido en el 2000, bueno, ya más de 3 años, 2015 por ahí. Y lo que estaba pasando a través de ese portal las estaba asustando mucho, pero no lo podían cerrar. Y no es la primera vez, o sea, si vamos a la historia, Hitler era un ocultista, un entusiasta del ocultismo. Dios pedía en esa época del Antiguo Testamento sacrificios de quemaran los cuerpos de los animales, ¿verdad? Eso era una carnicería, o sea, pero Hitler quema millones y millones de judíos, o sea que él está haciendo un holocausto, pero evidentemente no se lo está ofreciendo a Dios. Quiere decir que ahí se tiene que haber abierto un portal. Entonces después vemos a Aleister Crowley, que hace otra cuestión de magia para donde este ser pasa y bueno, él puede abrir y cerrar un portal, pero entonces después viene el que fundó Scientology, la religión esa la Dianética, y ellos no pudieron cerrar el portal. Esto fue en el 1946. Entonces, lo que veo, esa visión que tuviste de los ángeles tapando ese velo, ¿no? O sea, como quien le pone un parche, ¿no? Y ese parche se pega inmediatamente, que viene de las oraciones de los santos. Vemos cómo el ocultismo está avanzando cada vez más y más y más. Y lamentablemente hasta hay muchos cristianos que juegan con el ocultismo. Entonces, ¿cómo eventualmente vamos a llegar a Apocalipsis 6, donde dice que el pergamino el cielo se va a rajar como un pergamino? O sea, wow, eso está tremendo. Le voy a tratar de explicar, aunque, 100% con certeza que esto es lo que ocurre, pero basado en lo que yo sé, basado en lo que se me ha revelado, en el pasado, en los estudios que he hecho, en la experiencia que Dios me ha dado y entendimiento en estas cosas, esto es la conclusión que yo he llegado. De la misma forma que los ángeles de Dios dependen de las oraciones y las alabanzas de los pueblos de Dios para ellos poder cerrar los portales y las grietas en el tejido espacial, ¿verdad? Que separa uno del otro. Sí. Separa la oscuridad de la luz, o sea, nosotros habitamos, que separa esto de la misma forma. Los ángeles caídos y estos seres horripilantes que existen en esa oscuridad, ¿verdad? En esas tinieblas, dependen no de las oraciones ni los alabanzas, aunque los satánicos también oran y ellos también alaban. Sí, exacto. Eso también le da fuerza a ellos. Pero y hasta ayunan. Y ayunan, más que los cristianos. Pero lo que más fuerza le da es los sacrificios de sangre. Estoy de acuerdo. Por eso es que ellos hacen los sacrificios de sangre. Y el favorito de ellos son los niños, porque mientras más inocente, mientras más puro sea la víctima, más poder hay. Entonces, cuando ellos hacen sacrificios de esta índole, y por eso lo que acabas de decir es cierto, abrieron un portal, pero también dijiste que no lo podían cerrar. Y no lo van a poder cerrar porque ¿por qué los ángeles estos caídos y estos demonios, estos monstruos, ¿verdad? ¿Por qué ellos van a querer cerrar un portal que les permite venir aquí a donde estamos nosotros? ¿Por qué? Entiendo, pero una pregunta, si la iglesia estuviera despierta y fueran más los que están despiertos con respecto al ambiente espiritual, ¿no crees que se podría contrarrestar más eso? Claro, por supuesto. Ese es el problema, es que la gente dentro de la iglesia no cree en estas cosas. No creen, están en ignorancia, están dormidos. Exacto. Porque ¿en qué iglesia se habla de esto, Graciela? En ninguna. Entonces el enemigo aprovecha todo eso y sigue avanzando. Claro. Entonces el problema es que la iglesia, el pueblo de Cristo, está en desventaja. Por eso es que Jesús dijo, los hijos del mal, del maligno, son mucho más sabios que los hijos de la luz. Y eso lo dijo él, se lo dijo a sus discípulos. Los hijos del maligno son mucho más sabios que los hijos de la luz. ¿Por qué dijo eso? Porque los hijos de la tiniebla, ¿verdad? Del maligno, ellos todo esto que estamos hablando, ellos lo saben. Y lo enseñan y se lo hablan unos a otros y ellos están todos participando. Y no gastan el tiempo como los creyentes. Ellos cuando hablan estas cosas saben lo que están diciendo y toman ventaja porque ellos saben que funciona. Ellos saben que esto es la realidad, la verdad.
Y mientras esto está sucediendo con los hijos del maligno, ¿verdad? De la tiniebla, los hijos de Dios que tienen superior poder, porque las tinieblas no prevalecieron contra la luz, dice el libro de Juan. No prevalecieron. O sea, las tinieblas nunca pueden prevalecer contra la luz, Graciela. Nunca han podido, nunca podrán. Y tiemblan ante el nombre de Jesús. El nombre solamente de Jesús es tremendamente poderoso. Poderosísimo. La sangre de Jesús, poderosísima. La oración de un hijo de Dios, poderosísima. Pero los cristianos no creen, no oran, no creen en estas cosas. Entonces los mantiene en la ignorancia, tal y como está ocurriendo ahorita. Estábamos hablando del problema de la pandemia, esto y lo otro. Los hijos de las tinieblas saben exactamente lo que está ocurriendo. Los hijos de Dios están totalmente ignorantes de nada de esto que está pasando. Sí, es solo un remanente el que está alerta. El resto pequeño remanente, el pequeñísimo remanente. Entonces, están dormidos, algunos están en ignorancia, pero vamos a hablar la verdad, Graciela. Están en ignorancia la mayoría porque les gusta la ignorancia. No quieren saber nada, no les interesa. Sí, en parte es eso y en parte también es como la iglesia ha sido educada. O sea, como los pastores han educado a su congregación, ¿no? Bueno, la mayoría del creyente, y esto lo digo con gran dolor, porque me causa dolor decir esto porque me duele, pero es la verdad. Yo al principio le echaba toda la culpa a los pastores y a los maestros y a la gente que enseña, ¿no? Todo en las iglesias. Yo le echaba la culpa a ellos, pero también el Señor me empezó a mostrar el otro aspecto, y es que no todos, porque como usted dijo, hay un pequeño remanente, pero la gran mayoría, yo diría el 90% o más, pero por lo menos el 90% de la gente no les interesa. Solamente dame a la iglesia, dame un sermón, dame un sermoncito que me haga sentir bien y después me voy para la casa a hacer mis cosas. Me voy de compra, me voy a ver el juego de fútbol, me voy aquí, me voy allá, me voy a esto con los amigos. Eso es lo que está la iglesia. Mientras la iglesia está en ese estado, los hijos de las tinieblas saben exactamente lo que está sucediendo, tienen mucha más disciplina, probablemente oran más y ayunan más que muchos cristianos. Sí, eso es cierto. Y saben que sus oraciones están teniendo resultados. Ellos saben que están abriendo puertas para permitir que estos seres entren. Y claro, una vez que las abren ya no las pueden cerrar porque ellos no tienen poder para cerrar nada. ¿Me explico? Ellos no pueden cerrar nada. Ni los satánicos, ni las brujas, ellos no tienen poder para cerrar nada. Abrirlas sí pueden, pero no cerrarlas. Sí. Cerrarlas tenemos nosotros. Nosotros tenemos poder para cerrar. Sí. Jesús le dijo a Pedro, te doy las llaves del reino. Lo que abre será abierto en el cielo y lo que cierra será cerrado en el cielo. Ok, Augusto, esto está dando para largo. El tema está súper interesante. ¿Qué tal si continuamos en una segunda parte? ¿Estás de acuerdo? Perfecto. Entonces nos veremos en la próxima. Gracias por tu participación y nos ponemos de acuerdo para seguir grabando. Amén. Bendiciones, Graciela. Gracias por haberme permitido compartir con sus oyentes en este programa. Un placer. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Entonces, amigos, ya lo escucharon. La semana que viene, la conclusión de este programa. Una grieta en el tejido del espacio. No se lo pierdan. Con Augusto Pérez del ministerio theappearance.com. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Umpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.